Para celebrar el alumbramiento del príncipe Felipe, el rey Carlos V organizó grandes festejos y celebraciones. Felipe II tuvo siempre un gran respeto y admiración por su padre, que se preocupó mucho de aconsejarle en el gobierno que va a recibir. De los muchos escritos que se guardan con estos consejos, el más valioso es el de no comprometerse con ningún grupo de nobles. Escoged buenas personas, desapasionadas para los cargos, y en lo demás, no os pongáis en sus manos solas, ni ahora ni en ningún tiempo. Antes tratad los negocios con muchos, y no os atengáis y obliguéis a uno solo, porque, aunque es más descansado, no os conviene. Felipe II es, por su educación humanista y cristiana, un príncipe del Renacimiento. Los idiomas son el principal defecto de su formación, ya que solo habla castellano, lo que le impide manejar el habla de muchos de los súbditos de su monarquía. Desde los 16 años tiene experiencia en el gobierno, ya que es regente durante los múltiples viajes de su padre y más tarde es nombrado rey de Nápoles y duque de Milán. Durante su juventud realiza el llamado Felicísimo Viaje por Italia, los Países Bajos y Alemania, en el que es presentado en toda Europa. Su presencia despierta un gran interés y curiosidad allá donde va, puesto que se va a convertir en la persona más poderosa del planeta. El día de la abdicación del emperador Carlos en Bruselas, Felipe lee su discurso en francés, pero titubea y no puede continuar, dejando que lo acabe un consejero. Públicamente es incapaz de hablar el idioma de sus nuevos súbditos. Felipe II, el rey prudente, hereda Castilla, Aragón, los Países Bajos, el Franco Condado, Nápoles, Sicilia, Milán, además de la mayor parte de América y Oceanía. La herencia de los Habsburgo, compuesta por el Imperio alemán y las posesiones austrohúngaras, queda en manos de su tío Fernando. Felipe II transforma la monarquía española en el sistema de gobierno más sofisticado del siglo XVI. Construye una impresionante maquinaria administrativa para regir sus territorios y recaudar dinero para las guerras. Iniciativa suya son las relaciones topográficas, encuestas, descripciones y cartografía de los pueblos de España que sirven para un conocimiento exacto de los recursos de Castilla. En 1559, Felipe toma una de las decisiones más importantes de su vida, la de regresar a España. No volverá a salir de la península. Inaugura con esta actitud una forma de gobernar que se mantiene durante más de un siglo y medio. Los súbditos que estén fuera de la península nunca conocerán a su rey. Castilla se convierte en la cabeza de la monarquía, por lo que los territorios italianos y Flandes se alejan de la figura del rey. España, siendo una gran potencia mundial, no dispone de un lugar donde desplegar todo el esplendor de su realeza. Felipe II rompe con la tradición de los reyes católicos de la corte itinerante. El rey sorprende a todos al establecer la corte en Madrid, una villa de menos de 10.000 habitantes, que 60 años después contará con casi 150.000 almas. Madrid se convierte en un lugar estratégico en el centro de la península, en la que se establecen la corte y los consejos. Las razones de por qué se escogió Madrid son complejas. Yo creo que ningún historiador ha llegado a encontrar el motivo exacto, el motivo preciso. Se puede pensar que Madrid primero está en el centro de la península ibérica. Para el pensamiento renacentista y humanista, la noción de centralidad
es fundamental a la hora de articular el espacio. Otra razón es que además Madrid era una ciudad de realengo, era una zona que pertenecía al rey, por tanto no estaría sometido ni a las órdenes militares, como pasaba en la mitad sur de la península, no estaría sometido al arzobispo de Toledo, si hubiese fijado la capital en Toledo. Luego estaba la cuestión de que había cazaderos importantes en los alrededores de Madrid, porque la caza es la que mantiene el programa de la corte. Es decir, la corte está en Madrid, pero no va a estar todo el año en Madrid. La corte está itinerante alrededor de Madrid. Felipe II, sedentario y burócrata, se siente incómodo en las audiencias, en las que se muestra impasible y silencioso. Se cuenta que hombres muy valientes y probados en grandes peligros, cuando se encuentran frente al monarca en la sala de audiencias, tiemblan y mudan de color, y se sienten envueltos de arriba a abajo por su mirada inquisidora. El rey mira fijamente al que habla sin interrumpirle nunca, sin hacer ningún gesto. Y estos grandes hombres no recobran la serenidad hasta que de los regios labios sale amable y mágica la famosa palabra: sosegaos. Es un hombre culto, muy aficionado a la lectura, a las ciencias, la arquitectura, las artes y la jardinería, tema en el que es un auténtico experto. Importa semillas de todas las partes de la monarquía y contrata a los mejores jardineros flamencos. Felipe II va a ser el rey jardinero por excelencia. Hereda de su padre, Carlos V, un vasto imperio donde existen ya jardines que él va a cuidar, va a observar y va a copiar en algunos lugares de su reino. Los jardines renacentistas demuestran un gran respeto por la naturaleza como fuente de riqueza. Son concebidos por Felipe II como un paraíso, una fantasía donde el rey da forma a su imagen idealizada del mundo. El rey canaliza las influencias europeas y de la cultura hispano-árabe y crea el modelo de jardín español, caracterizado por un cuidado extremo tanto de las plantas autóctonas como de las llegadas de América. Estos jardines se transforman en espacios para la expansión y el entretenimiento, llenándose de dromedarios, avestruces, pavos reales y otros animales. También en ellos se experimenta con plantas medicinales y con las especies del Nuevo Mundo, como la patata, el tabaco o el tomate, durante mucho tiempo utilizadas simplemente como ornamentación. Frente al jardín medieval, que era cerrado y miraba hacia adentro, el renacentista se abre al mundo exterior creando las composiciones axiales que evolucionarán hacia el gran jardín barroco. España es uno de los países europeos con mayor tradición y tipologías de jardines. El rey tiene un gran sentido de la responsabilidad y siempre actúa consciente de la relevancia de sus decisiones. Agora me dan otro pliego vuestro. No tengo tiempo ni cabeza para verle, y así no le abro hasta mañana, y son dadas las 10 y no he cenado. Y quédame la mesa llena de papeles para mañana, pues ya no puedo más agora. En su madurez trabaja intensamente en su despacho. Empieza la jornada a las 8 de la mañana y termina bien entrada la noche. Se permite pocas alegrías y no asiste a fiestas ni saraos. Detesta la adulación y es exigente con el ceremonial porque expresa la grandeza de la monarquía. En la intimidad prefiere la sencillez, viste de negro y prohíbe que se utilice delante de él el título de majestad. La política internacional es una disposición geoestratégica triangular. La base la forman España e Italia, y el vértice superior los Países Bajos, auténtico polvorín, donde confluyen los intereses del mundo europeo occidental.
La primera acción militar del nuevo monarca se dirige contra Francia desde Flandes. La victoria española supone la confirmación de la hegemonía en Italia. Es la famosa batalla de San Quintín, con la que finaliza la enemistad de los Valois con los Habsburgo de España. Felipe está presente en el campo de batalla por primera y última vez, ya que queda horrorizado del terrible espectáculo de la guerra. Para conmemorar esta victoria, el rey levanta el monasterio de El Escorial. El siguiente hito militar es la batalla de Lepanto. Venecia, Génova, los estados pontificios y España unen sus armadas en una liga para frenar el poder del Imperio Otomano. La Liga Católica, bajo el mando de Don Juan de Austria, vence y frena el avance de la flota musulmana. Sin embargo, la falta de unidad entre los aliados cristianos hace que muy pronto el Imperio Otomano organice una nueva armada. El centro de los enfrentamientos de la monarquía hispánica pasa del Mediterráneo al Atlántico, donde debe resolver la fuerte crisis desatada en los Países Bajos. Lo que empieza como una rebelión flamenca contra el poder central termina con una durísima represión del duque de Alba al frente de 60.000 soldados. Los tercios no consiguen frenar la expansión del protestantismo. La relativa paz y tranquilidad se rompe pronto cuando los soldados de Felipe II se amotinan porque no reciben la paga. Los tercios entran en Amberes y saquean la ciudad en un episodio conocido como la Furia Española. Una vez que el duque de Alba ha pasado a sangre y fuego a los Países Bajos, la cosa, digamos, la discusión o las diferencias toman tintes religiosos. Pero al tomar tintes religiosos y al convertirse ya en una guerra de religión, va a haber también en los propios Países Bajos una fractura interna. Va a haber una división entre el norte y el sur. Un sur católico y un norte protestante. Las revueltas de los Países Bajos fueron siempre la gran pesadilla del rey. Desde este momento, las Provincias Unidas del Norte se escapan al poder del rey, y es el estatúder Guillermo de Orange el que detenta el poder. Felipe II, tras la desaparición en África del rey de Portugal, don Sebastián, reivindica sus derechos a la corona, ya que Isabel de Portugal es su madre. Después de ganarse la voluntad de la aristocracia lusitana y de los comerciantes, Felipe entra en Lisboa y es proclamado soberano de Portugal. Todos los reinos peninsulares quedan bajo un único titular, algo que no ocurría desde la caída del reino visigodo. El rey manda acuñar una moneda de bronce con la inscripción Non sufficit orbis, esto es, el mundo no basta, ya que con Portugal se anexionan también sus dominios coloniales en Asia y América. Es este un momento de optimismo militar. El monarca planea la empresa más arriesgada de su reinado, la invasión de Inglaterra. Las relaciones con los ingleses son malas por la creciente rivalidad comercial en América, los continuos ataques de los corsarios a los galeones españoles, la ayuda inglesa prestada a los rebeldes de los Países Bajos y la opción de la reina Isabel por la confesión anglicana. Por todo ello, una formidable escuadra española parte de Lisboa con la intención de cruzar el Canal de la Mancha, reunirse con los tercios de Flandes e iniciar la invasión de Inglaterra. Pero la superioridad técnica de la armada inglesa y un cúmulo de desaciertos y tempestades obligan a la Invencible a regresar bordeando las islas, donde gran parte de la flota se va a pique. Envié mis barcos contra los hombres, no contra las tempestades. A raíz de estos acontecimientos, aparece una medalla conmemorativa con la inscripción latina «Dios sopló y fueron dispersados». Todo este periodo es de bastante confusión. La sensación que se tiene cuando uno lee las correspondencias diplomáticas de los embajadores venecianos, pero también de los embajadores florentinos y de algunos nuncios papales, es que hay una gran confusión porque la política exterior antes seguía unas normas. O bien se actuaba defendiendo los intereses dinásticos, o bien se actuaba siguiendo unos intereses de carácter religioso. Pero ahora mismo
La sensación que se tiene es que lo que dicta la política exterior es la razón de Estado, es decir, lo que conviene en cada momento. Al final del reinado, la monarquía española interviene en las guerras de religión en Francia. Felipe II intenta sin éxito colocar en el trono galo a su hija Isabel Clara Eugenia, con el respaldo de la Liga Católica Francesa. La visión de una España bárbara, intolerante y fanática se extiende en toda Europa. Es la leyenda negra en la que Felipe II aparece como un monstruo y se le conoce como el demonio del mediodía. El origen de esta leyenda está en una serie de calumnias iniciadas por el estatúder Guillermo de Orange y por Antonio Pérez, secretario y hombre de confianza del rey, hasta que le traiciona. Los grandes argumentos de la leyenda son las barbaridades cometidas por los conquistadores en América, la violenta política exterior del rey, la intensa actividad de la Inquisición y la trágica y misteriosa muerte del príncipe Carlos. Para burlarse de los pocos viajes que hace su padre, el príncipe Carlos escribe un libro titulado Los grandes y admirables viajes del rey Felipe. En la primera página dice: de Madrid al Pardo, del Pardo al Escorial, del Escorial a Aranjuez, de Aranjuez a Segovia y de Segovia a Madrid. El resto de las páginas del libro están en blanco. Este incidente deteriora más la relación entre padre e hijo. Don Carlos era una persona que tenía desarreglos mentales muy agudos. Disfrutaba matando animales, que además no respondía al modelo de monarca ni la educación que correspondía a un monarca. Tenía accesos de ira, que casi todo su servicio se despidió porque los agredía a sus servidores, porque era despótico, pero aparte del mal carácter también tenía instintos asesinos, es decir, se decía que a veces salía por la noche a Madrid y asesinaba a algún transeúnte o vaya usted a saber qué. Era jorobado, tenía una pierna más corta que la otra, tampoco podía representar ni siquiera físicamente la majestad de la realeza. El carácter inestable y violento del príncipe Carlos induce a su arresto por parte de su propio padre. El rey reúne a los 4 miembros activos del consejo y a 4 ayudantes para apresarle. Don Carlos es encerrado en una torre del Alcázar y pocos meses después muere en extrañas circunstancias. Es la leyenda negra la encargada de convertir al rey Felipe en el asesino de su propio hijo. Hoy se cree que la leyenda no tiene una base real y que no es más que un conjunto de publicaciones utilizadas como instrumento de propaganda ideológica contra la monarquía. La mística es una de las manifestaciones más elevadas de la espiritualidad humana, ya que es fruto de la comunicación directa de Dios con el hombre. San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús son los 2 máximos representantes de esta corriente. Ambos compaginan la vida contemplativa con una intensa actividad social de reforma de la Iglesia. Santa Teresa emprende la reforma de la Orden de los Carmelitas, suscitando disputas entre los reformados descalzos y los no reformados o calzados. La más famosa y perfecta de sus obras es Las Moradas. La santa encarga a su amigo San Juan de la Cruz la fundación de conventos reformados de frailes. Aunque es chico, entiendo es grande en los ojos de Dios. No hay fraile que no diga bien de él. En mi opinión, es una gran pieza. Oh llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro. Pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres. Rompe la tela de este dulce encuentro. La figura del Greco nacido en la isla de Creta y establecido en Toledo representa la corriente mística y ascética en el campo de la pintura. Es un hombre de un gran temperamento místico.
Sus figuras alargadas y ascendentes, como la llama de amor viva de San Juan, son reflejo del ansia por lograr un contacto directo con Dios. El entierro del conde de Orgaz o la adoración de los pastores son un buen ejemplo de ello. El Greco es un personaje que se adapta bien a los contenidos, a los deseos de una cierta espiritualidad española o del centro de España, de Toledo y demás, de esa época, pero sus modos personales y sus modos estéticos le acarrean problemas continuamente, no solo con el rey, sino con cabildos, conventos y demás. El caballero de la mano en el pecho nos ha quedado como el prototipo de hidalgo español, austero, espiritual y profundamente serio. Los juegos, especialmente los de azar, son una práctica generalizada y una de las grandes diversiones. El juego de la pelota y el ajedrez los practican los cortesanos. Los naipes son el pasatiempo por excelencia de todos los grupos sociales. En Castilla es obligatorio jugar con la baraja autorizada que se vende con licencia real. Si se sorprende a alguien jugando con cartas catalanas o francesas, se le considera defraudador de la hacienda y se le puede multar. Entre los juegos más famosos están el 7 y llevar, los cientos y la flor. Algunos de ellos están prohibidos, como los dados. Una de las grandes fiestas en las que participa todo el pueblo es el carnaval. Es un momento de gran bullicio y animación. Su duración varía, pero siempre termina el miércoles de ceniza, inicio de la cuaresma, es decir, del ayuno y la mortificación propios de este tiempo. El confesionalismo, por lo menos después del Concilio de Trento, va a intentar modificar la cultura popular. Transformar la cultura popular, que es una cultura espontánea, que es una válvula de escape en el cual el pueblo da rienda suelta a sus temores, a sus miedos, da rienda suelta también a su crítica, a la sátira, a la contestación al poder, pero siempre, como digo, dentro de unos cauces, transformarlo en fiesta religiosa. Es un intento de transformar la cultura popular e impregnarla de religión. Las máscaras y disfraces aparecen en Italia y se difunden rápidamente por toda Europa. Por unos días el pueblo disfrazado puede liberarse de su miseria y ridiculizar a las jerarquías. Y es en España la costumbre que van en máscaras por las calles diciendo coplas y cosas de reír, echando huevos llenos de agua de olores, donde ven doncellas en las ventanas, porque son muy deseosos de lujuria, y así, quitándose el freno, van estos días. La relación entre la figura de Felipe II y el monasterio del Escorial es esencial. Simplicidad de formas, severidad de conjunto, nobleza sin arrogancia y majestad sin ostentación. Se proyecta como panteón real, palacio, monasterio, colegio, biblioteca y templo conmemorativo por la victoria en la batalla de San Quintín. El Escorial se convierte en un gran foco de cultura, con un fondo de miles de libros científicos y literarios en diversas lenguas, como árabe y hebreo. Felipe II es uno de los mayores coleccionistas de arte de estos años. En realidad, el Escorial es todo como una emulación y una pretensión de superar el Vaticano, el mundo de Roma, el mundo de los papas, ¿no? Ya crear por Felipe II su reducto religioso y político particular. Y eso es lo que le da esa gran peculiaridad. Durante el breve periodo que dura su construcción, menos de 25 años, los principales artistas y artesanos dejan su huella en él. Juan de Herrera, arquitecto de El Escorial,
Es el máximo representante del Renacimiento en España. Es el creador del estilo herreriano, que supone la disolución de la ornamentación figurativa y la culminación expresiva de los volúmenes arquitectónicos propia del clasicismo. Para Juan de Herrera, la figura cúbica es el lugar donde se pueden desarrollar todas las operaciones geométricas, todas las operaciones matemáticas, todas las leyes del universo. Es una figura mágica, realmente, que compendia un poco la idea del universo. Este estilo domina la arquitectura española durante casi un siglo. Para su levantamiento, se vuelve a utilizar el clásico y olvidado procedimiento de prelabrado en cantera. Una vez extraído el bloque en bruto de la cantera, se procede a desbrozarlo y a segmentarlo en bloques más pequeños. Con el pico y la alcodadera se marca la línea por donde se quiere dividir el bloque. Sobre ella se realiza un número determinado de perforaciones no muy profundas, que albergarán unas cuñas metálicas. Estas, al ser fuertemente golpeadas, fracturarán la piedra por dicha línea. Ayudados de la escuadra y el trazador, se talla la roca dejando sus lados en ángulo recto, de manera que quede un bloque cuadrado. Este proceso recibe el nombre de escuadrar. Luego, con la regla y los instrumentos cortantes, se hace un escalón en cada una de las aristas. En cantería, el destajo es el sistema de trabajo por el que se ajusta el salario del trabajador al número de bloques realizados. En Madrid y sus alrededores existen numerosas casas y sitios reales. El Alcázar, derrumbado tras un incendio y sobre el que hoy se levanta el Palacio Real. La Casa de Campo, y un extraordinario conjunto de palacios como el Pardo, Balsaín y Aranjuez, donde el rey quiso construir su paraíso en la tierra. Durante el reinado de Felipe II, la monarquía española alcanza la hegemonía en Europa y se engrandece con los dominios africanos y asiáticos de la Corona de Portugal. El rey, débil y enfermo de gota, se encierra en el monasterio de El Escorial para pasar sus últimos años en paz y descanso. Pero es consciente de que su reinado tiene el pozo amargo del fracaso en Flandes y la quiebra de la hacienda. La última etapa de su reinado es el inicio de un largo periodo de decadencia, cuyas principales razones son la fiscalidad deficitaria y la progresiva despoblación, que provocan sucesivas bancarrotas y malestar social. Con la muerte de Felipe II se abre un nuevo periodo. Sus sucesores, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, dejarán el control del poder real en los válidos y en la aristocracia. La monarquía española es un gigante con pies de barro que mantendrá su grandeza durante las siguientes décadas, pero sus bases son frágiles. El declive económico y la lejanía entre los dominios contribuirán a la quiebra del poder español.